Buenas tardes, mi nombre es María Dolores García Sánchez y mi comunicación versará sobre los retos del uso de la inteligencia artificial en el proceso, las impugnaciones con fundamentación algorítmica y el derecho a la tutela judicial efectiva. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Comité Científico por haber seleccionado mi comunicación y darme la oportunidad de defenderla en el día de hoy, así como al comité organizador del evento. En cuanto a mí, decir que actualmente soy alumna del Máster de Derecho Público de la Universidad de Sevilla y que me encuentro preadmitida para llevar a cabo el programa de doctorado en Derecho Procesal en dicha universidad en una línea de investigación que versará sobre las medidas cautelares y la ciberdelincuencia. Bien, en lo que concierne a mi comunicación, comenzaremos haciendo alusión al uso de la inteligencia artificial en el proceso, en particular las utilidades y las suspicacias que la misma suscita, para pasar seguidamente al estudio de lo que hemos denominado como fundamentación algorítmica, y para ello atenderemos en primer lugar al análisis del caso State vs Loomis para, a continuación, pasar a hacernos la pregunta de cómo argumentar frente a un algoritmo y, finalmente, trataremos la cuestión relativa a la fundamentación algorítmica y los derechos fundamentales. Bien, en relación a este primer punto, comenzaremos señalando el hecho de que vivimos rodeados de inteligencia artificial en sus diferentes niveles, aun cuando nos pase desapercibida, y que la misma se proyecta en numerosas áreas y esferas de nuestro entorno. Permeable a esta ciencia disruptiva lo ha sido también en la materia judicial y, si bien se trata de una tecnología que tiene su reflejo en distintas áreas de la misma, nos vamos a referir a ella en el ámbito del proceso en general y de la fundamentación y afectación de derechos en particular. En cuanto a las utilidades, debemos destacar que actualmente existen varias prestaciones ofrecidas por el uso de la inteligencia artificial empleadas en el día a día en los tribunales, tales como los buscadores de legislación y jurisprudencia o de trabajos doctrinales, que hacen la labor de los operadores jurídicos más sencilla y ágil. Asimismo, Jordi Nieva Fenol pone igualmente de relieve el uso de la inteligencia artificial tanto para la evaluación del periculum a la hora de dictar una medida cautelar como para la simplificación de la observación de la prueba. Otro área en el que los sistemas de inteligencia artificial dispondrán de proyección será asimismo el de la fundamentación de las resoluciones judiciales, aspecto este que desarrollaremos más adelante, pero en este punto es importante destacar que la inteligencia artificial únicamente debe operar como auxiliar en esta toma de decisiones. En definitiva, la inteligencia artificial interviene mayormente en el área de aquellas actividades intelectuales de carácter jurídico que sean susceptibles de ser automatizadas, como por ejemplo la redacción de documentos contractuales, la redacción de normas legales, el análisis de tendencias en relación con cambios legales o doctrinales, entre otros. Cuanto a las utilidades, debemos destacar en concreto, la inteligencia artificial aplicada al derecho recibe la denominación de Artificial Legal Intelligence, la cual, como hemos visto, se ha centrado fundamentalmente en el estudio de la automatización del razonamiento jurídico y de la resolución a los problemas jurídicos, llegando después los modelos computacionales para la argumentación jurídica. Fundamentalmente, dos son los modelos computacionales aplicados al razonamiento jurídico. Por un lado, tenemos los sistemas expertos basados en la lógica formal, en los que el conocimiento se extrae mediante el suministro de una serie de reglas por los ingenieros en código binario, y, por otro lado, nos encontramos con los sistemas expertos de extracción de información conceptual y el cognitive computing, en el cual el conocimiento es extraído del propio sistema de textos legales, jurisprudenciales y otros documentos, proporcionando con posterioridad una solución que explica y argumenta jurídicamente uno o varios casos y además realiza predicciones. No obstante las utilidades anteriores, hay que tener presente que el empleo de estos sistemas de inteligencia artificial no se halla exento de suspicacias. Así,
Como pone de relieve Jordi Nieva Fenol, no hay que olvidar que esta simplificación de la labor judicial que ofrecen los sistemas de este tipo podría suponer que su creatividad se vea condicionada por el uso de los mismos. Por otro lado, si bien la inteligencia artificial resulta muy útil en la parte más mecánica de la labor de juzgar, podemos encontrarnos reticencias en cuanto a su empleo en las labores de mayor calado intelectual, puesto que, a día de hoy, aun cuando sean capaces de asumir el manejo de millones de datos en tiempo real, tales sistemas carecen de comprensión de conceptos axiológicos básicos propios de los procesos judiciales, tales como la equidad o la justicia, entre otros. Y en el mismo sentido, la inteligencia artificial adolece actualmente de la capacidad para ofrecer un razonamiento que explique el kit de los resultados que alcanza, lo cual podría incluso llegar a mermar el grado de fundamentación de las resoluciones judiciales que en tal resultado algorítmico se basen, conculcando la exigencia de motivación de estas últimas. Además de lo anterior, debemos tener en cuenta la existencia de investigaciones que ponen ya de relieve que muchos algoritmos pueden comportarse de manera diferente a lo pretendido por sus diseñadores, y ello, consecuentemente, incrementa la inseguridad en su utilización en el proceso. Asimismo, el razonamiento basado en la lógica no acaba de ser capaz de representar de manera adecuada las reglas legales, dado que éstas admiten diferentes interpretaciones, presentan ambigüedades o se redactan como cláusulas de carácter general. Existen además otra serie de limitaciones, tales como la existencia de diferentes sistemas legales en función de las jurisdicciones o la existencia de un margen de incertidumbre en las inferencias del método deductivo empleado. Sistema de inferencias que además cambia cuando se le añade información, la misma varía, o se introducen nuevas fuentes donde obtener dicha información. A modo de ejemplo, en el caso español, como sistema de inteligencia artificial empleado en la investigación del delito, podemos referirnos a Veripol, en tanto que aplicación informática para detectar denuncias falsas, o la calculadora 988, consistiendo esta en una herramienta que tiene por objeto el cálculo de las condenas en casos de acumulación de sentencias. Además de, pasando ya al segundo punto de nuestra comunicación, trataremos la cuestión relativa a la fundamentación algorítmica. ¿Y qué entendemos por tal? Pues en este sentido, por el término fundamentación algorítmica empleado en el estudio que llevamos a cabo, lo concebimos como aquella motivación de las resoluciones judiciales que, para su adopción, toma como argumento los resultados obtenidos por un sistema de inteligencia artificial. Teniendo en cuenta lo anterior, lo siguiente que habremos de preguntarnos es si este tipo de fundamentación de las resoluciones judiciales conculca, fundamentalmente, el derecho a la tutela judicial efectiva en sus diversas vertientes, y para apreciarlo pasaremos al estudio de un caso concreto, esto es State vs. Loomis. Pasando ya en cuanto a los antecedentes del caso en cuestión, nos encontramos con que a principios de 2013 el estado de Wisconsin imputó a Eric Loomis 5 cargos criminales relacionados con un tiroteo desde un coche en La Crosse, declarándose el mismo culpable de 2 de los cargos menos graves. En preparación de la sentencia, un oficial del Departamento de Correcciones de Wisconsin llevó a cabo una investigación previa a la sentencia, la cual se conoce con el nombre de Pre-Sentence Investigation, que incluía una evaluación del riesgo para la elaboración de la cual se hizo uso del sistema COMPAS. Este constituye un algoritmo empleado por los tribunales estadounidenses para valorar el riesgo de reincidencia delictiva en base tanto a una entrevista con el ofendido como en información sobre el historial delictivo del acusado. Pues bien, en la audiencia de la sentencia, el tribunal se refirió a la evaluación de COMPAS, la cual había calificado al acusado con un riesgo alto de reincidencia para la determinación de la sentencia, basándose en parte en ella y elevando en consecuencia notablemente la pena. A la vista de lo anterior, Loomis apeló la sentencia alegando que la confianza del tribunal en COMPAS violaba su derecho a un proceso debido. Por un lado, se había vulnerado, considera
el acusado tanto su derecho a una sentencia individualizada, por cuanto que los informes solo aportaban datos relevantes respecto de grupos particulares y además la metodología empleada para elaborarlo era un secreto industrial, y por otro lado se había vulnerado también su derecho a ser condenado acorde a información veraz. Adicionalmente, Loomis adujo, en base al proceso debido, que el tribunal inconstitucionalmente había considerado la raza al sentenciar como consecuencia de la confianza en una evaluación del riesgo que la tomaba en consideración. El tribunal denegó la moción y la Corte de Apelaciones de Wisconsin remitió la cuestión a la Corte Suprema de Wisconsin, la cual la confirmó, como veremos, rechazándose los argumentos al debido proceso. En particular, el rechazo de los argumentos al debido proceso se fundó en la estimación por parte de la jueza Bradley de que el uso de la raza como un factor de riesgo de la evaluación servía al propósito no discriminatorio de promover la precisión, y que Loomis no había aportado suficiente evidencia de que la sentencia del tribunal lo hubiese realmente considerado. Además, la Corte concluye que Loomis podía haber negado o explicado cualquier información utilizada a la hora de elaborar el informe, dado que éste únicamente usa datos de carácter público disponible y aquellos que son proporcionados por el propio acusado. Y en relación a la individualización de la sentencia, se considera que, dado que el informe no es únicamente la base de la decisión que se adopta, la sentencia que en su fallo se apoye en este software estará lo suficientemente individualizada, porque el tribunal dispone de la discreción e información necesarias para separarse del informe cuando lo estime apropiado. No obstante lo anterior, la jueza Bradley añade que los jueces deben proceder con cautela usando tales evaluaciones de riesgos. Se explica así que la puntuación del riesgo no puede ser usada para determinar si un acusado es encarcelado o para establecer la gravedad de la sentencia. Asimismo, las investigaciones previas a la sentencia que empleen la evaluación COMPAS deberán incluir 5 advertencias escritas a los jueces. En primer lugar, que la naturaleza en propiedad de COMPAS impide la revelación de cómo la puntuación del riesgo ha sido calculada. En segundo lugar, que la puntuación de COMPAS no puede identificar individuos específicos de alto riesgo, puesto que estas puntuaciones dependen de datos globales. Tercero, que a pesar de que COMPAS se basa en una muestra de datos nacionales, no ha existido ningún estudio de validación cruzada para la población concreta de Wisconsin. En cuarto lugar, que los estudios han elevado cuestiones sobre si las puntuaciones de COMPAS desproporcionadamente clasifica a las minorías de ofensores con riesgo mayor de reincidencia. Y por último, que COMPAS fue desarrollado específicamente para ayudar al Departamento de Correcciones a tomar determinaciones posteriores a la sentencia. En otras palabras, de esta situación, trasladada a un plano más genérico, puede colegirse que el empleo de los resultados arrojados por un sistema de inteligencia artificial para fundamentar una resolución judicial ha de ajustarse a una serie de cautelas. Fundamentalmente, habrá de partirse de la concepción de que estos tienen una labor meramente auxiliar en la adopción de la decisión judicial, de manera que la misma habrá de referir otra serie de evidencias distintas de la primera en el sentido del pronunciamiento en cuestión. A la vista del caso anterior, lo siguiente que habremos de cuestionarnos es ¿cómo argumentar frente a un algoritmo? Pues bien, teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Corte, se colige que, en primer lugar, habrá de cuestionarse la veracidad de los datos de entrada. No obstante, el debate académico posterior ha puesto de relieve que lo anterior no es suficiente, dado que la manera en la que los algoritmos calculan los datos resulta tan relevante de escrutar como la calidad de los datos en sí mismo, esto es, la combinación de las fuentes, la medición de las variables, las medidas de ponderación y el establecimiento de rangos y límites categóricos. Igualmente, hay que tener presente que la capacidad de argumentar contra un algoritmo requiere confrontar la asunción de base de que la evaluación algorítmicamente derivada es real, objetiva e inalterable.
Y en este sentido, no debemos perder de vista que la ciencia de los datos es una ciencia de la probabilidad, en la que las predicciones se encuentran basadas en extrapolaciones de tendencias que asumen que algunos factores van a permanecer estables a lo largo del tiempo. En definitiva, que los datos son elementos interpretativos que portan el significado que se alinea con su producción. Se pone pues de relieve la necesidad de nuevas formas de razonamiento que permitan justificar la lógica de las herramientas basadas en el manejo y análisis de una pluralidad de datos y sus predicciones, en las que con casi toda certeza cada vez se basarán en mayor medida las resoluciones judiciales. Respecto a la fundamentación algorítmica y a los derechos fundamentales, comenzaremos haciendo referencia al derecho a la tutela judicial efectiva y al deber de motivación. En este sentido, tal y como recoge la doctrina constitucional, la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución española incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. A priori, podría parecer que la existencia de estos sistemas de predicción simplifican la labor motivacional de los jueces. No obstante, las exigencias de motivación judicial implican, a nuestro juicio, la asunción contraria. Es decir, el empleo de este tipo de fuentes algorítmicas de inteligencia artificial que sirvan de fundamento han de derivar de una superior motivación y esfuerzo explicativo por parte de los órganos judiciales. En efecto, la motivación supone no únicamente la razonabilidad y congruencia del pronunciamiento, sino también que el mismo resulte lógico, lo cual requiere tener en cuenta la forma en la que el sistema de inteligencia artificial en cuestión opera, en aras de que esta lógica en la adopción de la predicción algorítmica pueda ser contrastada. Y esta labor de conexión entre la lógica tecnológica y su encuadre con la decisión adoptada en base a una exégesis racional del ordenamiento jurídico ha de ser llevada a cabo por el propio juzgador. Lo anterior conlleva, en consecuencia, un plus de esfuerzo motivacional difícilmente reconducible a los casos frecuentes en la práctica en los que se hace uso del principio de economía motivadora, conforme al cual no se explica lo obvio. Resultaría pues peligroso otorgar esta nota de obviedad a toda predicción arrojada por un sistema de inteligencia artificial, pues los resultados obtenidos no dejan de ser una mera interpretación de datos introducidos en el sistema por el desarrollador, cuya labor, además, no se halla exenta de suspicacias en tanto que la dirección de estos resultados puede variar significativamente en función de los datos introducidos y la ponderación y relevancia que en el sistema en cuestión se otorgue a cada uno de ellos. Por otro lado, nos planteamos qué ocurre en el caso del derecho al juez imparcial, igualmente consagrado en el artículo 24 de nuestro texto constitucional. Por tanto, en aquellos eventuales supuestos en los que la resolución judicial emplease como base para su decisión estas predicciones algorítmicas, ¿cómo podría salvaguardarse la imparcialidad de una máquina? ¿Cómo podrían trasladarse los conceptos epistemológicos del razonamiento judicial al campo de las matemáticas? Pues, en este sentido, no cabría otra conclusión distinta a la de considerar que, en realidad, serán los sujetos que controlen los algoritmos los que definan su justicia y equidad, y así lo reconocen igualmente los expertos en la ciencia de los datos, y ello explicará el peligro de un sesgo de base. En consecuencia, podría resultar conveniente cuidar legislativamente la elección del personal informático encargado del desarrollo del sistema empleado por los tribunales. Por otro lado, teniendo en cuenta lo anterior y tomando igualmente como ejemplo el caso de Compass, algunos estudios han planteado la existencia de discriminación basada en la raza del sujeto en lo que podríamos denominar como racismo algorítmico. En este sentido, destacaremos la investigación conducida por ProPublica, en la cual se analiza las evaluaciones de Compass, poniéndose de relieve que el algoritmo era parcial contra los afroamericanos.
Se llega así a la impactante conclusión de que al comparar una persona negra y una blanca con el mismo historial, misma edad, género, pasado judicial y futuro criminal, el acusado negro presentaba un 45% más de posibilidades de obtener una puntuación de riesgo que un acusado blanco. Frente a tales afirmaciones, los defensores de Compass sostienen que, no obstante, dado que el cuestionario no pregunta sobre la raza del acusado, en teoría, el resultado no se encontraría influenciado por el racismo. Sin embargo, la investigación de ProPublica puntualiza que, si bien es cierto que no se pregunta directamente sobre la raza del detenido, el algoritmo sí que realiza muchas preguntas que podrían aproximarse al tema racial, tales como ¿alguien en tu familia ha sido arrestado? O ¿cuántas veces has sido arrestado? Y teniendo en cuenta el exceso de intervención policial en las comunidades de las minorías, es mucho más probable que sean ciertas tales cuestiones para una minoría cualquiera que para los blancos. En cualquier caso, los estudios en este sentido parecen coincidir en que si la gente de color, en general, tiende más a cometer de nuevo un crimen, entonces, para un acusado negro resultará mucho más factible recibir una alta puntuación de riesgo. Consecuentemente, aun cuando el algoritmo en su esencia puede no ser parcializado, sí está reflejando de manera más amplia la parcialidad del sistema judicial. A la vista de la información previamente recabada, cabría asimismo considerar que el desconocimiento del modo de operar y adoptar resoluciones empleado por estos sistemas de inteligencia artificial vulneraría igualmente el derecho de defensa, por cuanto que, ignorando estas circunstancias, resultaría imposible para el acusado refutar sus predicciones. En estos supuestos, podría resultar conveniente valorar que estos mecanismos de adopción de decisiones de un sistema de inteligencia artificial, aun cuando se encuentren amparados por el secreto empresarial, puedan ser objeto de una revelación lícita en el marco del proceso, haciendo uso, en este sentido, de la posibilidad que contempla el artículo 2.3d de la Ley 1/2019 de 20 de febrero de secretos empresariales, en aras de garantizar de esta forma las efectivas posibilidades de defensa del acusado. Y finalmente, debemos tener en cuenta que este tipo de sistemas de inteligencia artificial en los que se analizan y se realizan previsiones con multitud de datos pueden tener como resultado el establecimiento de patrones delictivos que resulten contrarios a la presunción de inocencia, invirtiéndose de esta forma la carga de la prueba y obligándose al acusado a tener que demostrar su inocencia sobre las previsiones arrojadas por un algoritmo.